El escalofriante precio del compadre, descubierto un secreto maldito y MBRUJADO. Nicolás nunca imaginó que la noche podría ser tan oscura. Desde que su esposa Lupe le advirtió sobre las desapariciones en el barrio, una sensación de pánico comenzaba a nublar su mente. Aquel lugar, que antes le parecía familiar, ahora se convertía en un laberinto de sombras. ¿Qué demonios estaba pasando? Cada paso en la calle le sonaba como un eco macabro, las risas de los niños se apagaban, como si el mismo aire absorbiera la alegría de la comunidad. Mientras esperaba un nuevo pedido en una esquina sombría, escuchó murmullos inquietantes sobre su compadre Pedro. Lo habían visto cerca de un viejo edificio, hablando con figuras encapuchadas. Era un secreto, uno maldito. El miedo le retorcía el estómago como un puño apretado. Con cada entrega, el silencio se hacía más ensordecedor. La presión en el ambiente era palpable. Al llegar a casa, el corazón le dio un vuelco. Valentina no estaba. La angustia lo inundó. «Valentina», gritó, su voz retumbando en la oscuridad de la casa vacía. La búsqueda comenzó, iluminada solo por un parpadeante farol. Cada calle vacía, cada sombra que se movía, le hacía pensar lo peor. La desesperación lo consumía. El barrio, que siempre había sido su refugio, ahora era un campo de batalla de incertidumbres. Lupe lo miraba con ojos llenos de miedo, el murmullo de los vecinos en la memoria, las desapariciones. Algo no estaba bien. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Desesperado, Nicolás se adentró en la oscuridad. Una anciana en la esquina murmuró algo sobre un pacto, su voz temblaba, pareciendo una advertencia olvidada. Nicolás llegó al viejo centro comunitario, ahora desvencijado. Allí encontró a Pedro. Su amigo, quien solía ser un hombre de bien, ahora tenía una mirada perturbadora, oscura, como si una sombra le hubiera robado el alma. «¿Qué has hecho, compadre?», preguntó Nicolás. Pedro sonrió con frialdad. «He encontrado soluciones, Nicolás. La gente lo necesita. A veces hay que hacer sacrificios». La revelación lo paralizó, las desapariciones, el precio que algunos estaban dispuestos a pagar. Las palabras de Pedro resonaban en su mente como un eco tenebroso. Lo horrible se desataba, los vecinos perdidos no eran más que sombras, ofrendas a una entidad oscura que exigía sacrificios por salvación. Nicolás sintió que el alma le vibraba, la línea entre lo real y lo sobrenatural enredándose en su corazón. La risa de Valentina se desvanecía, y la necesidad creciente de encontrarla le devoraba por dentro. Cada segundo que pasaba se tornaba una agonía, y comprendía que tendría que elegir, el horror de enfrentarse a su compadre y descubrir hasta dónde llegarían para mantener los secretos, o arriesgarlo todo por su hija. A medida que la noche avanzaba, las sombras se volvían más engorrosas. El miedo le hacía temblar, la urgencia de salvar a Valentina se convertía en un grito ahogado en su interior. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para recuperar lo que más amaba? La oscuridad lo atraía, y el eco de la risa infantil lo persiguió. En ese momento, Nicolás supo que lo que encontró en el corazón de su barrio podría ser más aterrador que cualquier fantasía. Su compadre lo había arrastrado a un mundo del que tal vez no podría escapar. La adrenalina corría por las venas de Nicolás mientras se adentraba en las calles que una vez conoció tan bien. Las sombras parecían alargarse y encerrar secretos, gritos susurrantes que le cortaban el aliento. Tenía que encontrar a Valentina, su pequeña, pero la fatiga mental comenzaba a hacer mella en su determinación. Las palabras de Pedro aún resonaban en su mente: sacrificios. ¿Qué clase de sacrificios estaban exigiendo? Un escalofrío lo recorrió al pensar en lo que podía haber experimentado su hija. En cada esquina, el eco de risas de otros tiempos se había convertido en llantos apagados. Las luces del farol parpadeante danzaban, pero no iluminaban, en cambio, creaban figuras tenebrosas que lo acechaban. Se acordó de la anciana, su advertencia resonando una y otra vez: pacto. ¿Era su compadre parte de ello?
Nicolás se detuvo en seco. El viejo edificio donde había visto a Pedro se erguía temido ante él, como un monstruo esperando a que se acercara más. Se acercó a la puerta entreabierta, una niebla espesa lo envolvió al cruzar el umbral. Dentro, un silencio absoluto lo recibió, aplastando su corazón. Sin embargo, el brillo de un objeto llamó su atención en la penumbra. Un altar, con velas negras y objetos extraños, parecía encerrar la esencia misma de un ritual. Nicolás sintió un sudor frío recorrer su frente. ¿Qué demonios sucede aquí?, murmuró, sintiendo como la desesperación se apoderaba de él. Un sonido, casi inaudible, rasgó la quietud. Era un goteo, pero parecía más bien un latido. Con cada paso que daba hacia el altar, las paredes parecían cerrarles en un abrazo infernal. Su mente intentaba buscar respuestas cuando de pronto, un susurro detrás de él hizo que su piel se erizara. No debiste venir, era Pedro, su voz ronca y temblorosa, un eco siniestro. Nicolás se giró rápidamente, pero lo que vio le heló la sangre. Pedro estaba acompañado por los encapuchados que había visto antes, sus rostros ocultos en sombras. La tensión era palpable, como un chispazo en el aire. Todo lo que hemos hecho, Nico, fue por el bien de la comunidad, dijo Pedro, acercándose lentamente. Miente, gritó Nicolás, su voz resonando como un trueno en la habitación vacía. Tienes que dejar todo esto. Valentina no es una ofrenda. Con el corazón disparado, sintió que la furia le quemaba por dentro. La risa malévola de los encapuchados resonó como un eco, hiriente y despiadado. Las desapariciones no son casualidad. Necesitamos mantenerlos a salvo. Las sombras se alimentan de la desesperación y tú lo sabes, explicó Pedro, un brillo siniestro en sus ojos. Nicolás lo miró, su mente batallando entre la razón y el horror que le rodeaba. ¿Qué has hecho, Pedro? Cada palabra le costaba esfuerzo, pero supo que tenía que actuar. La noche aún no termina, Nicolás. Hay algo que debes entender. Pedro dio un paso adelante, y el aire se volvió espeso, como si el mismo tiempo se detuviera. ¡Zas! Un destello interrumpió el momento, la puerta se cerró de golpe, atrapando al hombre en el centro de un círculo inquietante. La tristeza en el rostro de Pedro se mezcló con el temor de los encapuchados. ¿Era el pacto capaz de tragarse las almas de todos en ese lugar? Nicolás comenzó a sentir otra vez el crujir del terror, que se transformaba lentamente en ira. No haré ningún sacrificio, dejen ir a mi hija. Su declaración resonaba con fuerza, pero su convicción se tambaleaba ante la presencia oscura que se manifestaba a su alrededor, pero ya era demasiado tarde. Sintió un tirón en el estómago, y la lógica se desdibujaba. Miró a su alrededor desesperadamente, la esperanza disminuyendo a pasos agigantados, y supo que no solo se trataba de Valentina. Algo mucho más grande se cernía sobre ellos, un destino inexorable que arrastraría a todos. De repente, un grito rompió el aire. Era Valentina. El sonido provenía de las profundidades del edificio, un eco que le atravesó el corazón. Nicolás sintió que eran sus propios latidos, su propia vida la que se deslizaba entre los dedos. Bajó a la oscuridad, no ya con la esperanza de escapar, sino por un último intento de redención. El eco de sus pasos resonaba en un pasillo, parecía una boca abierta al abismo. Mientras se acercaba, la voz de Valentina se tornaba más intensa, y con cada instante que pasaba, la maldad lo atraía como un imán. Nicolás se dio cuenta de que cada decisión tenía un precio, y se sintió arrastrado por una fuerza oscura que había estado esperando su llegada. En la distancia, la imagen de su hija se hacía más brillante. Pero algo no estaba bien. ¿Era realmente ella? El terror lo consumía. La línea entre la salvación y la condena se desvanecía. ¿Podría clavar los dedos en la verdad sin perderse en la oscuridad? El tiempo estaba corriendo, y Nicolás sintió que la sombra del pacto se cernía sobre él. El sacrificio final se acercaba, y la pregunta atormentaba su mente: ¿qué precio estaba dispuesto a pagar? El pasillo se estrechaba, las paredes se cerraban como si quisieran apresarlo, y el grito de Valentina resonaba cada vez más cerca. Nicolás sintió que su corazón palpitaba con una mezcla de esperanza y terror. Se obligó a avanzar, cada paso resonando como un tambor en sus oídos. ¿Era su hija quien le llamaba, o el eco de un engaño? Esa pregunta inquietante se adentraba dentro de él, envenenando sus pensamientos. Cuando llegó a la puerta del fondo, un instante de duda lo invadió. La manija estaba cubierta por un manto de oscuridad,
como si algo sobrenatural se resistiera a dejarlo entrar. Pero el grito de Valentina, desgarrador y lleno de pánico, lo impulsó a abrir de un golpe. La puerta crujió como si compartiera su angustia, y al cruzar el umbral, un espectáculo aterrador se desplegó ante sus ojos. El ambiente estaba impregnado de un olor dulzón y nauseabundo. El cuarto era un laberinto de sombras y susurros. En el centro, una figura yacía postrada, atada y cubierta con un velo, que Nicolás reconoció al instante. Era Valentina. Su pequeña estaba allí, atrapada en una red de oscuridad que parecía surgir del suelo mismo. Nicolás sintió que la rabia le ardía dentro. Valentina, gritó, extendiendo los brazos hacia ella. A medida que se acercaba, otra presencia se hizo evidente. Un ser encapuchado se materializó entre las sombras, su cara oculta pero su energía vomitaba malevolencia. Te advertí que no debías venir. Aquí, tus deseos se convierten en pesadillas, dijo la figura con una voz que goteaba desdén. Nicolás se detuvo en seco, un sudor frío empapando su frente. Déjala ir. No tienes derecho a dañarla. La impotencia lo consumía, pero sabía que debía actuar. ¿Derecho? Este es un proceso antiguo, Nicolás. Cada sacrificio es una piedra más en el camino hacia la salvación de nuestra gente. Tus miedos, tu amor, todo tiene un precio, respondió el encapuchado mientras comenzaba a gesticular, como si manipulase las sombras que danzaban a su alrededor. Nicolás miró a su hija. Los ojos de Valentina, llenos de miedo, lo miraban, una mirada que lo atravesó. Papá, por favor, balbuceó, mientras su voz se desvanecía como un eco en la vasta oscuridad. Detrás del encapuchado, el altar brillaba, una llamativa ilusión de luces titilantes. Allí había objetos familiares, las muñecas de Valentina, el peluche que siempre la acompañaba, incluso una pequeña fotografía de ellos en el parque. Todo, drenado de color, como si se estuviera alimentando de la tristeza. Este es el precio de lo que buscas, Nicolás. La única forma de liberarla es ofrecer algo a cambio. Un total desprendimiento. Ella por ti, repetía el encapuchado, sus palabras arrastradas por un viento frío que se colaba por la habitación. Nunca. No haré eso, gritó, pero la desesperación le hizo temblar. Al ver a Valentina atrapada, ahora sintió más que miedo, sintió el peso de la culpa. Cada día que no había estado allí, cada promesa rota lo aplastaba. Entonces, el encapuchado alzó una mano, y las sombras comenzaron a moverse, tomando forma. Más rostros emergieron de la oscuridad, espectros de aquellos que habían sido sacrificados antes, ojos llenos de sufrimiento. Esto es solo el comienzo. Tú también puedes unirte a ellos, y tu hija permanecerá. Nicolás sintió que la habitación daba vueltas, que su respiración se hacía cada vez más rápida. ¿Su lucha sería en vano? La desesperación se enredaba con el amor en su pecho. No. No puedo dejarte, Valentina. Lucharé hasta el final, gritó, decidido a romper el ciclo infernal y salvarla de ese destino cruel, pero algo en el aire cambió. La figura del encapuchado sonrió, una mueca cruel que prometía tormentos. Y en ese momento, Nicolás sintió un tirón en su alma, como si las sombras mismas lo fueran reclamando. Tu deseo está a punto de volverse la peor de tus pesadillas, pronunció el encapuchado, al tiempo que Valentina gritaba. Nicolás comprendió, en un instante de horror, que los sacrificios podrían no solo requerirla a ella. Aquella oscura comunidad ya había decidido. Chocó con la verdad inimaginable, para liberarla, tendría que arriesgarlo todo. Las voces de los espectros se volvieron un coro ensordecedor, exigiendo su elección. Afuera, la noche resonaba con ecos de antiguos pactos, la tierra misma temblaba ante el profundo secreto revelado. ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar? Sin otra opción, Nicolás se lanzó hacia el altar, mientras el grito de Valentina atravesaba la penumbra, cada segundo arrastrando tanto sus esperanzas como sus miedos a la locura. La sombra se acerca, el sacrificio es inminente. Murmuró el encapuchado, mientras el tiempo parecía detenerse, y la decisión final se cernía sobre él como un oscuro manto. Con cada latido, la pregunta se intensificaba, hasta volverse un grito ahogado: ¿está dispuesto a pagar con su vida por el alma de su hija? La respuesta, en algún lugar de su corazón, parecía tambalearse, como un hilo desgastado al borde de romperse. El aire se volvió un torrente helado cuando Nicolás cruzó la distancia hacia el altar. Las sombras parecían extenderse para atraparlo,
como dedos gélidos tratando de anclarlo a su destino. Valentina seguía gritando, su llanto desgarrador retumbando en sus oídos, una mezcla de súplica y terror que lo empujaba a seguir adelante. ¿Cuánto tiempo le quedaba antes de que se consumiera en esa oscuridad? «Valentina», gritó una vez más, aferrándose a la única luz que le quedaba. Cada paso hacia ella era como atravesar un campo minado de recuerdos. La habitación parecía girar a su alrededor, y la esencia del sacrificio invadía su mente, susurros de aquellos que habían estado antes. «Oh, Nicolás». «Mi querido Nicolás», se burló el encapuchado, su voz resonando, profunda y aterradora. «A medida que te acercas a tu hija, más se estrecha el nudo que ata su destino al tuyo». Nicolás sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal, el mismo que lo había perseguido desde que había tomado esa decisión fatídica, buscar a Valentina. «Perderás, no hay otra manera. Es el ciclo de la oscuridad». Las palabras se arrastraron como serpientes, intentando enredarse en su mente, sembrando la duda, el miedo. Los rostros espectrales detrás del encapuchado comenzaban a murmurar, repitiendo sus propios nombres, las historias que llevaban, flotando entre el miedo y la desesperación. «Nicolás», decía uno, «también fui padre, y no escuché. Te lo suplico, no cometas el mismo error». Cerró los ojos un segundo, y en ese instante la imagen de Valentina apareció ante él, riendo en el parque, los brazos abiertos, corriendo hacia él. Era su luz, su razón para seguir luchando. «No permitiré que te hagan daño», gritó, agachándose sobre el altar, buscando cualquier forma de romper las cadenas que aprisionaban a su hija. «Lo que sea que tengas que hacer, lo haré». Una risa casi infantil brotó del encapuchado. «Eso es, Nicolás. Esa es la esencia del sacrificio. Pero cuidado, no todo lo que ofrezcas puede ser recuperado. Hay un precio cruel en esta danza». Mientras hablaba, el cuarto comenzó a vibrar, el suelo se estremeció, y de repente Nicolás vio más claro, las sombras levantaban su voz en ecos ensordecedores. Una neblina oscura surgió del altar, palpando su piel, fría y pegajosa, haciéndolo temblar. Lo había decidido y ahora lo sentía. Aquella danza macabra requería su esencia, su verdad más íntima. De repente, un grito más fuerte atravesó la atmósfera, y Nicolás se dio cuenta que ya no era solo Valentina quien sufría. Era él, cada palabra, cada impulso, cada gramo de su amor. El sacrificio tan solo comenzaba. De pronto, las sombras se arremolinaron a su alrededor, formando una especie de vórtice de oscuridad que lo atrajo. «Tu alma se agita, Nicolás. ¿Acaso crees que puedes sostenerla? Para liberarla, deberás ceder mucho más que lo que imaginas». Nicolás sintió que su respiración se cortaba, la angustia le oprimía el pecho. La idea de perder a su hija, de dejarla en manos de esas entidades malignas, lo llenó de un miedo primario y devastador. Pero sabía que cada segundo que pasaba, Valentina se alejaba más de él. «Mira, Nicolás. El tiempo se acaba». El encapuchado alzó los brazos, y la sombra estalló en un brillo inquietante, revelando visiones de aquellos que habían sido sacrificados en el pasado. Sus rostros palpitaban con súplica, desesperados por ser liberados, pero también portadores de un horror indescriptible. «Eres uno de ellos, o al menos lo serás si no decides pronto». «No. No quiero ser uno de ellos», respondió Nicolás, mientras una oleada de recuerdos lo inundaba, cada tropiezo, cada instante perdido, cada promesa no cumplida. «¿De verdad no? Entonces dime, ¿qué harías por tu hija? ¿Hasta dónde estarías dispuesto a caer?» El encapuchado rió otra vez, un eco maligno que cerró la distancia entre la luz y la oscuridad. En ese instante, Nicolás sintió un vacío inmenso. Lo que estaba en juego era más que su vida, era el alma de su pequeña, su razón de ser. Entonces, giró hacia Valentina. La imagen de su hija, asustada y atrapada en la oscuridad, resonaba en su mente. «Valentina. Aférrate a mí. Te prometo que voy a sacarte de aquí». Pero ya era demasiado tarde. La oscuridad comenzaba a cerrar su cerco. Nicolás se dio cuenta de que la figura del encapuchado era solo un reflejo de su propio miedo, un símbolo del mayor sacrificio por su amor. Y en ese instante, la sombra se intensificó, una tormenta negra que parecía devorarlo todo. Mientras la neblina se tragaba su grito, solo pudo pensar en una cosa: ¿estaría dispuesto a perderse a sí mismo, con tal de salvar a Valentina? La respuesta palpitaba como un latido en su pecho.
Todo fue oscureciendo, y en ese torbellino de terror y desesperación, Nicolás comprendió que el sacrificio no solo afectaba a los seres queridos, sino que podía consumirlo a él también. El tiempo se agota, Nicolás, susurró una voz aterradora. ¿Qué decisión le quedaba por tomar? Y mientras la oscuridad lo engullía, un último grito resonó en su mente: ¿podría ser un sacrificio suficiente para salvar a su hija? ¿Pero a qué costo? Resonó el eco en su corazón, mientras el final se acercaba rápidamente. Nicolás sintió que su mente se desvanecía dentro del torbellino de sombras y ecos que lo rodeaban. Las voces de los sacrificios olvidados palpitaban como tambores, resonando en su interior y le hablaban de un viaje sin retorno. El encapuchado, elevando su voz a un tono casi melódico, se convirtió en un canto que lo llamaba, un canto que prometía poder. Si deseas salvarla, deberás renunciar a las cosas más sagradas que tienes. Tu pasado no es otra cosa que un lastre, y ahora es el momento de soltarlo, dijo, con una sonrisa que enmarcaba una boca llena de dientes afilados como dagas. Nicolás se sacudió, luchando por encontrar el enfoque en medio de la tormenta oscura que se arremolinaba a su alrededor. ¿Su pasado? Todo aquello que había hecho por su hija, cada sacrificio, cada hora olvidada de su propia vida, era ahora un obstáculo. Y valía la pena, ¿no? ¿Pero era su vida lo que debían cobrar? La realidad de su miedo se hizo evidente. No puedo. No puedo dejarla, gritó. Su voz, aunque resonante, sonó pequeña y perdida entre los ecos del mal. Las sombras rieron, un sonido lleno de burlas que lo inundó de pánico. Valentina, que aún estaba atrapada e inmóvil sobre el altar, reflejaba en sus ojos un profundo terror. En ese momento, cada segundo parecía un siglo. La angustia de su hija atravesaba el aire como un cuchillo. Con cada grito ahogado que salía de los labios de Valentina, las sombras parecían cobrar más vida. Nicolás apretó los puños, auricular de su pena, y dejó que la desesperación ardiera dentro de él. ¿Qué es lo que realmente deseas?, preguntó el encapuchado. ¿Liberar a tu hija o liberarte a ti mismo de esta agonía? Es el momento de decidir. Las palabras pasaron como un soplo helado en su cuerpo. Con cada frase le recordaba un sacrificio que podría hacer, un pasado que podría dejar atrás. Pero lo que más temía no era perderse a sí mismo, era perder a Valentina. Nicolás miró a su hija, y por un instante, la espera en sus ojos fue más que una súplica, era una promesa. Nunca la dejaré ir, pensó. Su corazón palpitaba descontrolado, abrumado por un amor que lo persistía a través de una increíble desesperación. Entonces, con una claridad que le cortó la respiración, sintió que lo único que podía ofrecer ya no eran recuerdos. Era su propio ser, su propia alma. Alzó la vista, encarando al encapuchado, y con cada palabra salió una decisión. Acepto. Haré lo que sea necesario. El encapuchado dejó escapar una risa gutural. ¿Entiendes lo que significa eso, Nicolás? Lo que significa entregarte a la oscuridad sin la certeza de regresar. Tal vez lo que ofrezcas nunca podrá ser recuperado. No habrá vuelta atrás. Las palabras parecían incrustarse en su piel como agujas. Nicolás respiró hondo, llenándose de valor, sintiendo el fuego de su amor por Valentina dándole fuerza. Era el único remedio que le quedaba. Libérala, gritó. Haz lo que necesites, pero no la dejes caer. Con un movimiento rápido, el encapuchado extendió su mano llena de sombras hacia el altar. Nicolás sintió como el mundo alrededor de él comenzaba a desvanecerse, como las luces de su vida se apagaban. La neblina lo envolvía, su cuerpo se sentía cada vez más etéreo. Sintió un dolor desgarrador acompañado de un profundo vacío mientras algo dentro de él comenzaba a desprenderse. Las cadenas que mantenían a Valentina se aflojaron un poco, y con cada instante de su sacrificio, la luz en sus ojos parecía titilar. «No». Valentina, gritó, extendiendo una mano hacia ella. Pero el sacrificio exigía algo más que lágrimas. Nostalgia, plenitud, esencia. Lo que Nicolás ofrecía era su muy ser. En su mente retumbaba la pregunta, ¿qué tan lejos estaba dispuesto a llegar? Y cuando la oscuridad se tragó su último suspiro de esperanza, el encapuchado se giró con una siniestra sonrisa. Bienvenido a la parte más profunda de la noche, Nicolás. De pronto, las sombras comenzaron a bailar frenéticamente alrededor hasta que todo se volvió un vórtice. En medio de ese caos,
llegó un destello, un último intento de luz que atravesó su pecho. Fuego y sombras. Pero, en ese momento transformador, una imagen se presentó ante él. Recuerdos de Valentina, de su risa y su luz, empezaron a agitarse como luces parpadeantes en su mente. Sin una advertencia, la forma de Valentina comenzó a distorsionarse, como si la sombra estuviera a punto de cambiarlo todo. Nicolás. Ayúdame, resonó una voz en medio del estruendo. Era la esencia de Valentina luchando por liberarse. En un instante de claridad, Nicolás comprendió algo fatal. El verdadero sacrificio podría no ser solo su vida, sino algo mucho más profundo. Estaría listo para descubrir el secreto que las sombras guardaban celosamente, mientras la oscuridad lo arrastraba aún más. El eco de su respuesta resonó en su mente. ¿Qué más perdería? En ese momento crucial, la desesperación se tornó en urgencia, y en un giro, la promesa de la salvación se vio sustituida por una elección fatal que cambiaría todo. El futuro de Valentina colgaba en su perversa balanza. ¿Lograría rescatarla, o sería él quien se perdería para siempre en la oscuridad? La oscuridad parecía replegarse y expandirse a su alrededor, como un animal hambriento que olfateaba el miedo en el aire. Nicolás se sintió atrapado en una espiral, donde el tiempo se diluía y las sombras se hacían más densas. En ese cruel paisaje mental, los ecos distorsionados del encapuchado resonaban con cada latido de su corazón, como un mantra ominoso, prometiendo más que solo sufrimiento. Tu sacrificio es solo el comienzo, pronunció el encapuchado, su voz reverberando como un tambor de guerra. El verdadero desafío está por llegar. Valentina no es solo tu hija, es una clave, y tú, Nicolás, eres la cerradura. Debes decidir cómo abrir esa puerta. Nicolás cerró los ojos, intentando aferrarse a los recuerdos de su hija. La risa de Valentina, sus abrazos, el brillo de su mirada. Pero aquellos recuerdos se oscurecían, distorsionándose por las olas de terror que lo envolvían. Un sudor frío recorrió su frente mientras una duda terrible comenzaba a tomar forma en su mente. Iba a perderla para siempre por un poder que ni siquiera podía comprender. De repente, un estremecimiento recorrió su ser. Las sombras comenzaron a murmurar, susurrando promesas y amenazas en un lenguaje que no podía descifrar. Se sintió arrastrado hacia el altar, donde Valentina permanecía atrapada. Su rostro pálido parecía un reflejo de los últimos destellos de esperanza que aún brillaban en sus ojos. Era como si algo de ella intentara alcanzarlo, romper las cadenas que la mantenían prisionera en este mundo de horror. «Papá», gritó Valentina, su voz una mezcla de pánico y súplica. No te dejes engañar. No des nada más. Las sombras, palpables y frías, empezaron a envolver el altar, como serpientes esperando a morder. Nicolás sintió un dolor profundo en su pecho, al mismo tiempo que una fuerza oscura se apoderaba de su voluntad. Era un conflicto ardiente entre el amor y el deseo de poder que lo tentaban por igual. Las palabras del encapuchado reverberaban en su cerebro. ¿Qué es lo que realmente deseas? Fue entonces que Nicolás vislumbró algo en el vacío. Una imagen rápida de su vida antes de la desesperación, noches de risas, platos de comida compartidos, promesas de un futuro juntos. Un torrente de amor paternal lo invadió, empujándolo a actuar. «No puedo dejarte ir, Valentina», exclamó, sintiendo que su voz se elevaba por encima del estruendo de la oscuridad. Se lanzó hacia adelante, pero una fuerza invisible lo detuvo, arrastrando su cuerpo hacia la penumbra. «Debes entregarte», insistió el encapuchado con ese tono seductor. «Debes dejar atrás tus miedos y abrazar lo que realmente eres». Los ojos de Valentina se ampliaron, miedo y tristeza peleaban en su expresión. No, papá. No te conviertas en lo que ellos son. En un instante de claridad, Nicolás recordó. Recordó el sacrificio que había hecho por Valentina, los momentos en los que había puesto su vida en segundo plano por ella. No podía dejar que su amor se convirtiera en una maldición. Era tiempo de usar esa conexión como su arma más poderosa. Con cada fragmento de su ser, sintió que arrastraba fuerza desde las profundidades de su amor, fusionando sus recuerdos con el deseo de liberarla. Una luz dorada se encendió en su pecho, y, en un giro del destino, las sombras retrocedieron un poco, pareciendo confundidas. «No voy a ser parte de este horror», gritó Nicolás. «Te liberaré, Valentina, cueste lo que cueste». Las cadenas que mantenían a su hija empezaron a chisporrotear, liberando un brillo que sacudió la oscuridad. Pero el encapuchado rió, un sonido que helaba la sangre.
¿De verdad crees que puedes romper el lazo que hemos forjado? Los sacrificios se cobran, Nicolás, y el precio será mayor de lo que imaginas. Justo en ese momento, un grito desgarrador resonó en el aire, un eco que parecía auxiliarse de todas las almas que había tomado. Nicolás sintió que sus entrañas se helaban, el sacrificio solo lo había fortalecido para la lucha, pero eso aún no era suficiente. La realidad de su situación comenzó a tomar forma. La visión de Valentina se desvanecía, transformándose en una mezcla de luces y sombras. Nicolás sabía que el momento se acercaba. De pronto, todo dejó de girar y la oscuridad pareció extenderse aún más, llevándolo a un abismo del que no sabía si podría regresar. Acepto hacer lo que sea necesario. Pero tú no me llevarás a ella, gritó, mientras la esencia de su amor intentaba superar la oscuridad y en ese último suspiro, comprendió que quizás el verdadero sacrificio aún no se había revelado. Un nuevo nivel de terror emergió de las sombras a su alrededor, y lo que había creído que era su última decisión, se transformó en un nuevo miedo, los secretos que su hija había guardado. ¿Qué has hecho, Valentina?, murmuró, mientras la oscuridad estallaba en un torbellino de risas y gritos, llevándose consigo la última luz de esperanza. La penumbra lo abrazó, y, en medio de la tormenta de sombras, Nicolás supo que su viaje estaba lejos de terminar. ¿Sería capaz de conocer el verdadero precio que su hija pagaría por sus decisiones? La pregunta resonaba como un eco interminable en su mente atormentada. La oscuridad se convertía en un laberinto inquietante, cada paso que Nicolás daba provocaba que las sombras se retorcieran a su alrededor, como si las mismas paredes estuvieran vivas. Una brisa helada le erizó la piel, susurrando en su oído palabras de advertencia. Este es solo el comienzo, Nicolás resonaba el eco del encapuchado, amplificado por el rugido del viento con cada latido de su corazón, una verdad amarga se manifestaba, su amor por Valentina era, en este instante, un arma de doble filo. La luz dorada que había sentido dentro de él se desvanecía lentamente, tragada por el abismo de la desesperación. Cada vez que pensaba que podía liberarla, una fuerza oscura lo contenía, arrastrándolo hacia un destino que no podía imaginar. Los gritos lejanos se multiplicaban, retumbando en la penumbra. ¿Acaso eran otros como él, atrapados entre el miedo y la lucha? O tal vez, eran las almas perdidas de aquellos que habían caído antes que él, a quienes el encapuchado había prometido poder a cambio de sus vidas. Nicolás sintió el aliento gélido de la desesperación y se aferró a la imagen de su hija, intentando que su figura fuera un faro en esta noche interminable. Valentina. Resiste, gritó, sintiendo su voz resonar contra las paredes del vacío. Sabía que tras cada sombra se escondía una parte de su propio terror. Si el encapuchado había construido este mundo, él también tenía el poder de deshacerlo. El altar, ahora adornado con una horrible estética de sacrificios pasados, parecía cobrar vida, los símbolos grabados en la madera oscura emanaban pulsos de energía inquietante. Nicolás levantó una mano hacia el altar, como si pudiera tocarlo y absorber su esencia. Todo sacrificio tiene un precio, murmuró, recordando las palabras del encapuchado. Pero, ¿qué significaba esa elección para él? ¿Qué estaba dispuesto a perder? Mientras sus pensamientos giraban, un palpitar proveniente de su pecho se convirtió en un rugido ensordecedor. Y entonces, la visión de Valentina apareció una vez más, nítida. Su rostro, lleno de miedo, parecía imbuido de una luz interna que aún no había sido extinguida. «Papá, por favor», imploraba ella. Nicolás sintió como si un puñal de dolor atravesara su corazón. Nunca había sentido una necesidad tan poderosa de protegerla, de desenmascarar las verdades ocultas que rodeaban el siniestro escenario en el que se encontraba. «Voy a salvarte, no importa lo que cueste», declaró, con la determinación renovada ardiendo en su voz, pero el eco de esas palabras se ahogó en el caos creciente. Las sombras comenzaron a moverse, danzando retorcidas como si sintieran la convicción en su corazón. Cada vez más, un deseo oscuro surgía en su interior, tentándolo a rendirse y ceder ante la manipulación del encapuchado. De repente, un nuevo murmullo, más intenso, surgió del fondo de la negrura. ¿Quieres saber la verdad, Nicolás? La voz resonó, profunda y llena de malicia. La verdad sobre Valentina, sobre ti. Su mente se aturdió. ¿Qué clase de verdad era esa? Y en ese momento, la oscuridad se abrió como una herida, revelando visiones de su hija atrapada en un ciclo de horror. Todo lo que había creído sobre su vida, cada momento que pensó que conocía, se desvaneció como un espejismo. Su esencia brillaba,
Pero su luz estaba oscurecida por secretos que resonaban con un eco antiguo. «Valentina, ¿quién eres realmente?», preguntó, un sudor frío recorriendo su frente mientras la incomprensión se instalaba en su corazón. Justo cuando estaba a punto de desintegrarse por completo, un grito desgarrador, uno familiar, interrumpió su pensamiento. «Papá, no me dejes ir». La desesperación en la voz de Valentina era inconfundible y desgarradora. Nicolás se dio cuenta de que, para salvarla, tendría que enfrentarse a una verdad que jamás imaginó. Las sombras se reunieron, formando un torbellino a su alrededor. Nicolás se quedó paralizado, entendiendo que la verdadera batalla no solo era por su vida, o por la vida de su hija, sino por todas las almas atrapadas en este mismo horror. La penumbra se aglutinó alrededor de él, cada grito se convertía en un eco persistente, llenando el aire con un terror palpable. Nicolás sintió que un frío que le helaba la sangre lo envolvía, y la pregunta surgió como un veneno en sus venas. ¿Era el sacrificio de su hija el precio de una verdad que preferiría no conocer? Mientras la oscuridad se precipitaba hacia él, sintió que la última elección de su vida se cerraba. La luz de su amor se apagaba ante la revelación de secretos desgarradores que amenazaban su existencia, porque no solo debía elegir entre su propio sacrificio y el de Valentina, debía decidir si estaba dispuesto a enfrentar el precio de la verdad que ella había ocultado, y el horror que ello desataría. La oscuridad se espesó, casi tangible, como un manto cerrado que lo aislaba de la esperanza. Nicolás respiraba con dificultad, sintiendo como su pecho se comprimía ante el peso de las sombras. De repente, una risa macabra surgió del centro del torbellino oscuro, retumbando en su mente como un eco demoníaco. «Ya casi lo tienes, Nicolás. La verdad está al alcance de tu mano que estás dispuesto a sacrificar». La figura del encapuchado se materializó en medio de la niebla. Su rostro, cubierto por un velo oscuro, parecía cambiante, como si la propia oscuridad lo hiciera vibrar con cada palabra que pronunciaba. «Tu hijo, tu sangre en este mundo, eso tiene valor. Un valor que tú no comprendes aún». «Basta», gritó Nicolás, su voz desgarrándose. Pero el encapuchado simplemente sonrió, sabiendo que la desesperación crecía dentro de él. Las visiones de Valentina, atrapada entre gritos y susurros, regresaron. Nicolás podía sentir el pulso de su amor, pero también el frío de la verdad, el horror que venía a reclamar su precio. «Si la quieres, si de verdad la amas, debes ver». La voz del encapuchado se desdibujó, convirtiéndose en una melodía mientras la oscuridad giraba violentamente a su alrededor. Nicolás cerró los ojos, intentando bloquear el terror que se desataba en su mente. Cada destello de luz que vislumbraba era cada vez más tenue. Entonces, de pronto, todo se detuvo. La calma antes de la tormenta, y volvió a escuchar el grito de Valentina, esta vez más intenso, más desesperado. «Papá, me están atrapando. No puedo salir». El alarido penetró sus pensamientos como un puñal. Nicolás sintió su corazón golpeando con fuerza, cada latido resonando en sus oídos. «Te liberarás». «Lo prometo», exclamó, decidido. Pero, al hacerlo, un dolor punzante surgió en su pecho, como si una parte de su alma se estuviera desgarrando. Las sombras respondieron, retorciéndose y girando como serpientes enfurecidas, desnudando enfurecidas las verdades que ocultaban. «¿Por qué luchas, Nicolás? Tu vida es solo un resonar de miedos y traiciones. Valentina es solo el eco de lo que una vez fuiste. Si la quieres, haz lo que debes hacer». Los símbolos del altar en el centro comenzaron a iluminarse, pulsando de una manera hipnótica, como si lo llamaran a unirse a ellos. Nicolás sintió el impulso de entregarse a esa fuerza oscura, de perderse en su abrazo, pero una chispa de conciencia brilló en su mente. Se vio a sí mismo, atrapado en un ciclo de dolor del que no quería ser parte. «No puedo dejarte llevar. No puedo». Y fue entonces que lo comprendió. La verdad que tanto temía tenía que salir a la luz. La historia de Valentina, de su conexión con el encapuchado, todo se revelaba como un espejo distorsionado. «Tú eres parte de esto. No solo tu hija, sino tú también». La oscuridad ritualmente se abalanzó sobre él, y comenzó a desvanecerse la línea entre real y subconsciente. Las almas atrapadas a su alrededor parecían mirarlo, sus ojos vacíos suplicando ayuda, acusándolo. «¿Por qué no lo sabías?», le decían con voces antiguas, un caótico coro de sufrimiento. Nicolás sintió que el suelo temblaba debajo de sus pies, la misma tierra que había pisado desde su infancia. «Esto es un sacrificio. No tuyo,
sino de Valentina. La revelación atravesó su mente como una tormenta de rayos. Había algo más que debía descubrir y estaba a unos pasos de distancia. El encapuchado se acercó, alzando su mano como si intentara tocarlo. «Te atreverás a saberlo», la voz sonando como un trueno que retumbaba en cada rincón de su ser. Nicolás extendió su mano en un acto de desafío. El aliento de la oscuridad estaba a su alrededor, invitándolo a ceder. Justo cuando pensaba que caería, un halo de luz, débil pero bien definido, emergió a su lado. Era Valentina, su esencia brillando con una intensidad que él nunca había visto. Papá, no te rindas. La verdad te hará libre, gritó, su voz llenando la penumbra con esperanza. Su luz se intercaló con la oscuridad, y Nicolás comprendió que el camino hacia la verdad no sería fácil, pero no estaba solo en esta lucha. El encapuchado, frustrado, retrocedió, su figura desapareciendo poco a poco. «Esto no ha terminado», Nicolás susurró, y el eco del horror se quedó atrapado en el aire. Nicolás respiró con fuerza, dando un paso hacia adelante, disolviendo la niebla y las sombras que lo rodeaban. Debía descubrir quiénes eran realmente, tanto él como Valentina. Pero una sombra se cernía peligrosamente sobre ellos, burbujeando de manera inquietante detrás. Alzó la vista hacia el horizonte de oscuridad, sintiendo que el verdadero horror estaba por desatarse. La pregunta aún resonaba en su mente: ¿cuál es el precio que tendría que pagar por conocer la verdad definitiva? La oscuridad se volvió inquietante nuevamente, y el eco de su propia desesperación se entremezcló con el grito de Valentina. Saber la verdad podía significar no solo perderla, sino llevarse a sí mismo al abismo total. Nicolás sintió como el aire se volvía cada vez más denso, como si la niebla misma intentara asfixiarlo. La luz de Valentina palpitaba a su lado, pero cada latido era una advertencia: lo que estaba a punto de descubrir podría cambiarlo todo, o destruirlo. Papá. La voz de Valentina se convirtió en un susurro suave, casi un canto que atravesaba la oscuridad. No podemos rendirnos. Debemos luchar. La luz tiene poder, más del que crees. Antes de que pudiera responder, una risa burlona retumbó desde lo más profundo de la negrura. ¿Luz? Pero si sabes que la oscuridad siempre se lleva lo que más amas, no te hagas ilusiones, Nicolás. La verdad es un terreno minado. Las sombras se retorcieron en el suelo, tomando formas que parecían querer tragárselo. Nicolás sintió un frío que lo atravesaba, helando su espina dorsal. Tenía que centrarse. La imagen de Valentina atrapada en la oscuridad lo impulsaba, haciendo que su corazón ardiera con una mezcla de desesperación y determinación. «Déjame ver la verdad», gritó, desafiando al encapuchado con todas sus fuerzas. «Si mi sacrificio es el único camino, entonces así será». El encapuchado se rió, sus risas resonando como un eco lejano. «Sicario de tus propios demonios. ¿Quieres saber más sobre tu hija, sobre el sacrificio que se desliza entre tus manos? ¿Pero estás preparado para el costo? Lo perderás todo, Nicolás. Te lo prometo». Las palabras cayeron sobre él como piedras afiladas. Con cada latido, los recuerdos de Valentina se agolpaban en su mente. Recuerdos de risas, juegos y abrazos. Todo parecía tan lejano, tan inalcanzable en ese momento. Aún así, sabía que debía proceder. La verdad no podía ser más aterradora que perderla. «¿Qué debes hacer?», preguntó el encapuchado, acercándose, su figura oscura rodeada de un halo de poder maligno. Las sombras giraron intensamente tras él, formando imágenes que lo hicieron estremecer, ecos del pasado que nunca había querido afrontar. «Sé lo que llevas dentro, tus deseos oscuros, tus culpas. Pero la luz en Valentina tiene un precio». ¿Estás dispuesto a pagarlo, Nicolás?, dijo el encapuchado, como si supiera de sus tormentos más profundos. «Sí», respondió Nicolás, aunque su voz temblaba. «Estoy dispuesto a todo». «Hazlo». En ese instante, el encapuchado levantó su mano, y con un gesto, reveló una serie de símbolos extraños que giraban a su alrededor. «Entonces, lo que has elegido, hágase». La temperatura descendió, las sombras latían más rápido, respondiendo a la invocación. Nicolás sintió una presión abrumadora, como si una fuerza invisible empujara sobre su pecho. Una nube oscura se formó a su alrededor, chocando violentamente y creando un estruendo ensordecedor. «Mira. Esta es la forma de la verdad, padre», vociferó el encapuchado, señalando la neblina. Dentro de ella,
figuras comenzaron a desprenderse, figuras conocidas y otras desconocidas, todas entrelazadas por hilos de terror. Algunos eran rostros de personas que había amado, otros eran sombras de su propia penumbra. Aquellos que han caído, arrastrados por tu negligencia. ¿Reconoces a alguno? Una imagen emergió entre las sombras, un niño que se parecía a Valentina, pero había algo más oscuro, más sombrío en su mirada. Nicolás sintió que su corazón se hundía. ¿No qué es esto? Ves, me has entregado una parte de tu alma, y la oscuridad toma muchas formas, inclusive la de tu hija. La burla del encapuchado llenó los aires, dándole una sensación de terror creciente. La luz a su lado de Valentina palideció un poco. Papá, no, su voz ya no llegó con la fuerza anterior, ahora rozaba la angustia. Cállate, no puedes perderla. Gritó Nicolás, luchando para resistir el efecto paralizante de la oscuridad que lo invadía. La imagen del niño, sus ojos vacíos, parecieron asirlo a la desesperación. La figura giró nuevamente hacia él, ofreciendo un desafío incluso mayor. Has abierto la puerta, y la verdad exige un costo. Ahora eliges, salvar a Valentina o enfrentar lo que la oscuridad de tu alma ha creado. La presión aumentó, y todo lo que Nicolás había querido protegerse le escapaba, mientras la oscuridad comenzaba a cerrarse como un abrazo mortal. Sabía que debía actuar rápido, pero, ¿cómo decidir entre la verdad y un amor tan profundo? Nicolás sintió que la línea entre lo que amaba y lo que temía se esfumaba. La decisión abrumadora estaba a su alcance, pero costaría mucho más de lo que alguna vez imaginó. ¿Estaba realmente listo para el sacrificio que eso implicaba? Entonces, el rugido de sombras se intensificó. Nicolás sintió que el mundo a su alrededor comenzaba a desmoronarse, llevándose consigo cada fragmento de esperanza. No puedes quedarte pasivo, Nicolás. La sombra se está llevando lo que más amas, resonó la voz de Valentina, ahora desvaneciéndose, perdiéndose entre susurros. La pregunta lo abrumaba, ¿qué era la verdad si significaba perderlo todo? ¿Qué resultado lo llevaría a la salvación de su hija? La oscuridad lo absorbía cada vez más, y él sabía que debía actuar con un último esfuerzo. Alzó la mirada y gritó, «No. No permitiré que esto termine así». Y en ese instante, una rendija de luz se abrió detrás de él, revelando una escalera de sombras y destellos. La decisión había llegado, y lo único que se interponía entre el amor y el terror estaba por hacerse evidente. «Esta es tu última oportunidad, Nicolás», dijo el encapuchado, su voz un susurro helado. «El futuro de Valentina y el tuyo están entrelazados en un destino oscuro. ¿Te atreverás a descender hacia la verdad, o dejarás que la oscuridad te consuma?» Nicolás sintió el pulso de su corazón retumbar en sus oídos. Cada latido era un eco de sus promesas: proteger a Valentina, liberar a su hija de la oscuridad. El calor de su amor le abrazaba en medio del frío abrumador. No podía dejar que esta pesadilla lo arrastrara. Sin pensarlo más, dio un paso decidido hacia adelante, hacia el vórtice de sombras. La escalera que se ofrecía ante él parecía viva, retorciéndose con cada paso. Nicolás respiró hondo, el aire frío lo envolvía, pero no podía rendirse. Las imágenes de Valentina atrapada inundaban su mente. Sus ojos, tan llenos de vida, ahora reflejaban solo miedo. No podía permitirlo. Cada peldaño que descendía lo acercaba a la verdad, a la salvación, o a su perdición. «No. No lo harás», gritó el encapuchado, su risa burlona resonaba como un trueno. «Tu amor no puede salvarla. La verdad que buscas tiene un precio que jamás podrías pagar». Nicolás apretó los dientes, recordando las risas, las ocurrencias de su hija, la alegría que solían compartir. «Haré lo que sea necesario por ella. Me atreveré a enfrentarla». La determinación brotó de su pecho como una llama ardiente. Cada paso hacia abajo lo hacía más fuerte, y sintió la presión de la oscuridad retroceder. Las sombras giraron a su alrededor, intentando atraparlo, pero cada vez que tropezaban con su fervor, se desvanecían como humo. «Papá, estoy aquí», resonó la voz de Valentina, más fuerte que antes, iluminando su camino. Aquella luz en su pecho se hacía más brillante, casi palpable. Nicolás sonrió, sabiendo que no estaba solo. Sus recuerdos eran su fuerza. La risa del encapuchado se tornó fría, llena de rencor. «¿Crees que eso basta? La culpa, los sacrificios, son lo que alimenta este lugar. Mira a tu alrededor». Las sombras se arremolinaron, mostrando figuras atadas, espectros de aquellos que hicieron sus elecciones y ahora pagaban el precio.
No seré uno de ellos, exclamó Nicolás, sabiendo que el verdadero sacrificio saliría del amor puro. En la base de la escalera, se encontró en un espacio diáfano y aterrador. Era un laboratorio donde la oscuridad se manipulaba y los secretos se cultivaban. En el centro, un altar más grande, rebosante de sombras que parecían vibrar. Allí, Valentina apareció, su corazón latiendo en sincronía con el de su padre. Nicolás se acercó rápidamente, rompiendo las cadenas que la mantenían prisionera. Valentina, estoy aquí, y gritó, sus manos temblaban pero su voz resonaba con amor. Valentina sonrió, su luz comenzando a brillar más. Papá, no puedo. La oscuridad intentó levantarse, pero Nicolás la empujó con toda su fuerza. Esto acaba aquí, no te dejaré ir. Nunca. Anclando su voluntad en el amor que los unía, comenzó a romper las cadenas que aprisionaban a su hija. Las cadenas temblaron, se agrietaron ante el poder del amor de un padre. Valentina, aguanta. Sigue brillando. Los murmullos de las sombras se hicieron más fuertes, la resistencia se intensificaba, pero el amor era más potente que cualquier oscuridad. Valentina levantó la mirada, su luz fusionándose con la de Nicolás. Papá, juntos podemos vencer. Gritaron al unísono, y con ese grito de resistencia, el altar comenzó a resonar y a temblar. Las sombras se retorcieron, gritando mientras el poder del amor se elevaba más allá de lo que hubieran imaginado. Era un sacrificio, sí, pero no uno de entrega, sino uno de revelación. La oscuridad comenzó a disiparse, ahogada por la fuerza que ambos compartían, y de repente, el encapuchado desapareció, atrapado en su propia malevolencia. La esencia de Nicolás y Valentina se hizo uno, liberando una luz brillante. Al romper las cadenas, el ambiente se iluminó. La habitación se llenó de colores vibrantes, como si el mundo hubiera recuperado su vida. Valentina se lanzó a los brazos de su padre. Lo logramos, papá. Nicolás sintió un torrente de alivio en su pecho, la oscuridad ya no podía sostenerla. Siempre estaré contigo, mi amor. La conexión entre ellos se transformó en una fuerza imparable, formando un escudo contra cualquier sombra residual. El espacio resplandecía, y aquellos atrapados comenzaron a materializarse, almas liberadas por la valiente decisión de un padre. El eco del encapuchado resonó una última vez. No pueden escapar de su pasado si podemos, gritó Nicolás, sintiendo como cada sombra se desvanecía. Ellos eran mucho más que sacrificios, eran amor, esperanza y libertad. Mientras el mundo regresaba a la normalidad, Nicolás y Valentina emergieron entre el resplandor. Había un nuevo día sobre ellos, un amanecer que prometía un futuro sin miedo. Habían enfrentado sus demonios y habían triunfado. Caminando hacia adelante, sus corazones latían juntos, fuertes y alegres, esperando todo lo que les pudiera deparar el porvenir. Quizás el verdadero sacrificio no era perderse, sino encontrar la esencia de lo que realmente importaba, y todo lo que habían ganado con amor inquebrantable sería su guía perdurable. ¿Y tú? ¿Qué estás esperando? Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo y ayúdanos a alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y no olvides compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta increíble conclusión. No esperes ni un segundo más para mostrar tu apoyo.